A ver, escuchó seguramente el día de hoy acerca de los Pandora Papers. Bueno, pues este domingo fue publicada esta investigación, resultado de la filtración de 11.9 millones de documentos que exhiben los negocios offshore de miles de personajes a nivel global. De todo hay, desde empresarios, políticos, en fin, de todo. En México fueron señaladas al menos 3.047 personas de mover fortunas en esos paraísos fiscales. Ahora bien, si bien no es un delito el invertir o hacer negocios en el extranjero, el esquema con empresas fachada se presta para poder lavar dinero, para poder evadir impuestos, en fin, para muchas cosas. ¿Qué tan ético es? ¿En qué momento se raya en la ilegalidad? Esa sería una pregunta que pongo hoy sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema, que tengan excelente semana. Hola Magda, quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, después de este inicio complejo, sin WhatsApp, sin redes, por la caída que hay en estas redes, sí, que nos vamos dando cuenta que afecta ya nuestra vida cotidiana, Víctor. O sea, muchas de las actividades, incluso en las relaciones personales, familiares, se hace a través de WhatsApp, y esto estamos incomunicados, pues por esta caída que todavía no se sabe por qué. Sí, y que sigue desde luego caído en WhatsApp, Instagram y otras redes de este tipo. Pero, a ver, este tema que nos pone Magda sobre la mesa, Víctor, es importante. No es la primera investigación que hay en este sentido. Ya ha habido anteriores investigaciones de estos consorcios de periodistas internacionales donde participan medios de comunicación del mundo entero para determinar y para poder dar a conocer algo que puede llegar a simbrar muchos gobiernos, puede llegar a simbrar estructuras gubernamentales, de empresas, en fin. Y esto es lo que me parece que estamos viendo ahorita, digamos, el principio de este tema, de lo hoy conocido como Pandora Papers, que ya nos decía Magda en este sentido. Una filtración de 11 millones de documentos que han sido analizados durante los últimos 2 años por este grupo de periodistas de diversos medios del mundo. Aquí en México, afortunadamente, tenemos también periodistas que se han dedicado a eso a través de Quinto Lab, que es este laboratorio de periodismo de investigación, y que se han revelado ya temas interesantes. Sobre todo, Víctor, que a los que utilizan este esquema, que si tú bien lo has dicho claramente, y Magda lo decía hace unos minutos, el hacer negocios utilizando este componente de terceras empresas en paraísos fiscales, es decir, países que tienen tasas menos impositivas que los países de origen, o que tienen, incluso se condonan los impuestos, y que muchos consorcios y muchos políticos y muchos empresarios utilizan este tipo de esquema para, bueno, pues ocultar sus fortunas, para no pagar impuestos, o digamos, ese podría ser los objetivos que hay. ¿No es ilegal? No, a menos que sea para evadir impuestos, o a menos que no se declare en las declaraciones patrimoniales, que es el esquema que seguramente en México vamos a ver. Un primer comentario, Víctor. Así es, Raúl. Bien dices, no es ilegal en el sentido estricto, pero yo te diría, es sospechoso. Por lo menos es sospechoso. No es ilegal, pero por lo menos no sé si está dentro de lo ético o lo correcto, no lo sé. Al parecer, toda esta estructura que hoy sabemos gracias a ese trabajo de investigación periodística, que por cierto para mi gusto es nuevo y muy interesante porque combina esfuerzos y combina medios de muchas partes del mundo y hace más efectivos los mensajes, cosa que es una maravilla dentro del periodismo porque es una manera de realmente impactar e incidir en los grandes problemas mundiales. Revela también esta nueva figura que, mira, hay que decirlo, es una figura, digamos, legal, pero legal hecha en el contexto de los grandes grupos de abogados y de esos grupos de bufetes legales que existen a nivel mundial y que han hecho lo legal lo que podría ser ilegal. Ahora, en este país, sinceramente, cuando escuchas estas historias y hablas de empresarios ricos, pero principalmente de políticos ricos, caray, pareciera ser que son conceptos que están satanizados o que están muy marcados dentro del contexto de la corrupción, Raúl. Porque en el caso de los empresarios ya sabemos, venimos de largos años de un periodo del que se le ha dado en llamar
millonarios hechos o empresarios hechos al amparo del capitalismo de cuates, en donde sabemos que no necesariamente eran las reglas del mercado lo que operaban, sino las relaciones político-empresariales, y que hicieron una camada de millonarios que hoy son gente muy digna, gente muy respetable, pero que en el fondo sus riquezas es a través del dinero público, indebidamente. Legal, caray, no podemos hacer ese juicio porque hoy todo eso se trabajó mucho para hacer legal lo que pudiera parecer ilegal. Donde sí cae el terreno de la sospecha es en lo político, porque realmente cuando tú ves aquí a un político rico, lo primero que te viene a la mente y lo primero que reflexionas es ¿de dónde realmente la política da para tanto? Y hemos visto que tenemos camadas de políticos millonarios en este país, desafortunadamente, y sabemos de dónde vienen los dineros. No vienen de la cultura del esfuerzo, no vienen del trabajo legítimo, vienen de las relaciones, vienen de los contubernios, vienen de los actos del latrocinio y del despojo de este pueblo. Esa es la verdad, Raúl. Claro, a ver, me parece, yo dividiría esto en dos partes, como tú bien lo dices, ¿sí? Los ricos empresarios que de alguna forma han hecho sus fortunas a partir del trabajo, las han heredado, pero que siguen utilizando este esquema quizás para pagar menos impuestos y que de alguna forma eso corresponderá directamente a la Secretaría de Hacienda poder determinarlo en ese sentido. Y ahí están los 14 multimillonarios de México que aparecen en Forbes. Bueno, todos ellos han utilizado este esquema de digamos, de abrir empresas en estos países que les llaman paraísos fiscales, sí, que están, pues ya lo sabemos, son precisamente las Islas Vírgenes, Bahamas, Panamá, Belice, que de alguna forma pues no tienen un sistema riguroso para comprobar, para pagar precisamente impuestos, y de esta forma pues muchas empresas lo están utilizando de esta forma. Pero en la otra parte que tú dices, los políticos que de repente se vuelven millonarios a través de, pues no se sabe, y qué es exactamente, pueden estar utilizando este esquema para evadir impuestos, para no darlos a conocer, como se ha dado a conocer ya la lista. Traigo algunos, por ejemplo, que se dan a conocer en esta investigación y quiero que seguramente tú los debes de conocer. Sí, entre ellos, bueno, están lógicamente los internacionales. Son 35 jefes de Estado que están registrados en esto, pero vamos concentrándonos en los mexicanos, que hasta el momento se han dado a conocer. ¿Quiénes están entre los empresarios que utilizan este esquema? Bueno, el de Grupo México, la REA, también la señora que era la dueña de la cervecería Modelo, estaba también Fernando Chico Pardo, Alberto Balleres de Palacio de Hierro, los Salinas Pliego, en fin, Carlos Peralta de Yusacel, Armando Hinojosa, aquel constructor consentido durante el sexenio de Peña Nieto, el de la Casa Blanca, también Ricardo Prendán, por ejemplo, ese hombre que pagaba el predial del condominio de la esposa del presidente Peña allá en Miami, te acordarás, pues todos este tipo de relaciones extrañas. Pero dentro de los políticos también pues hay nombres que hoy hacen ruido, y hacen ruido porque pues son también, digamos, hijos de esta llamada cuarta transformación o del gobierno del presidente López Obrador. Destaca Julio Scherer, por ejemplo. Sí, que si bien Julio Scherer ha tenido y ha litigado, como bien lo dice, en la iniciativa privada, sí, bueno, pues también el que no haya hecho su declaración patrimonial con el departamento de varios millones en Nueva York, pues eso es muy sospechoso, sobre todo cuando ellos han dicho que no son iguales a los de antes. Julio Scherer. Uno más, este senador que tú lo has conocido y que has mencionado ya varias veces de él, Armando Guadiana Tijerina, el de las minas. Este hombre que, bueno, dijo que se atontó y que no puso en su declaración patrimonial el ingreso de 1 millón de pesos mensuales que tenía de sus empresas. Se le olvidó, se atontó. Sí, Jorge Arganis Díaz, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, que hoy el presidente en la mañanera dice que, bueno, pues este secretario de Comunicaciones, que tampoco lo puso en su declaración patrimonial, sí, pues que fue estafado por una de estas empresas ubicadas en paraísos fiscales. Llama la atención también parientes de actuales políticos ligados a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, la
el término correcto es la esposa compañera. de Bartlett. Pues no es esposa porque no está casado, no se la desconoció, es la compañera, por llamarle de alguna forma, sí, Julia Elena Abdalá Lemus. Esta mujer que junto con Manuel Bartlett pues tienen un capital de empresas, de negocios impresionante. Ella tiene una fortuna de 800 millones de pesos, ¿sí? Y esto de alguna forma pues tampoco ha pasado, digamos, por el mismo rasero que se ha tratado desde luego a otros. Otros políticos, Víctor, déjame dar alguna lista para luego darte la palabra con tus comentarios. Jesús Murillo Ortega, ¿te suena? Jesús Murillo, hijo del que fue gobernador de Hidalgo, exactamente. Francisco Labastida Gómez de la Torre, ¿te suena? Francisco Labastida, hijo de Francisco Labastida. Candidato a la presidencia. Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador de San Luis Potosí, panista. Fernanda Castillo Cuevas, esposa del actual gobernador del Estado de México. Juan Ignacio García Salvidea, que fue del Partido Verde, expresidente municipal de Benito Juárez, allá en Cancún, Quintana Roo. Y en fin, hay otros, Enrique Martínez y Martínez, el exsecretario de Gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en fin, son solamente algunos nombres que se han mencionado que han utilizado este esquema para, pues, esconder fortunas o no pagar impuestos. Y corresponde ahora a la autoridad poder determinar, en este caso de los políticos en concreto, en este caso, pues ¿por qué en sus declaraciones patrimoniales no los incluyeron, Víctor? A ver, vamos siendo un poquito generosos y un poquito mangancha en esto, Raúl. Creo que es pronto para hacer un juicio lapidario y poder decir que detrás de esto hay un mal manejo de recursos o un latrocinio, un robo, porque en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Finalmente no es en sí un delito, utilizar es un acto empresas aparentemente legal, que siempre y cuando se haya reportado en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda para que el gobierno que genera esto, de donde es la persona, esté enterada, y a su vez también si eres funcionario público lo hayas reportado en tus estados de cuenta, bueno, pues es válido, ¿no? Pero mira, la verdad es que sabemos cómo se mueven las cosas en este país y yo dudo mucho. Habría que esperar el dictamen final de la Secretaría de Hacienda para ver quiénes están en orden o quiénes están en desorden. Y ahí podremos darnos una idea clara de dónde vienen los recursos. Pero de entrada, tratando de ser un poquito generales, podría decirte que la percepción social, lo que el ciudadano común piensa y siente, es que caray, o los hijos de estos políticos o empresarios son gente brillantísima, todos ellos, porque además muy jóvenes y ya multimillonarios a esas edades, o detrás de esto pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Una herencia adelantada, seguramente. Pero en fin, lo que sí es que embarra, o sea, termina embarrando y termina ensuciándolos y termina dejándonos ese arqueo de ceja diciendo, ¿y de dónde? ¿Y de dónde y cómo, no? Para empezar, lamentablemente, muy típico de este país, Raúl, muy típico de este país, tan lleno de corrupción y tan lleno de enjuagues. Pero mira, lo que llama la atención, tienes toda la razón, sí, dejando en claro que de alguna forma no es un asunto ilegal. Aquí el tema, se hicieron declaraciones patrimoniales, ¿por qué las omitieron? Segundo, se hizo para evadir impuestos, habrá que pagar impuestos. En este gobierno se ha estado señalando que por lo menos hay una evasión de más de 700 mil millones de pesos de evasión de impuestos de los grandes aportadores de impuesto. Estas personas que utilizan estas empresas fuera, en paraísos fiscales, lo hacen precisamente por eso, porque no quieren pagar los impuestos que corresponden, porque quieren esconder sus nombres personales, ¿sí?, de lo que compran y que compran, porque resulta que parte de los bienes que especialmente se utilizan estos recursos es para comprar aviones, para comprar yates, para comprar mansiones. Que estaba viendo, por ejemplo, algunos de los expresidentes, 35 jefes de Estado involucrados en esto, han comprado castillos, residencias en las costas más caras de California, allá en Malibú. Sí, han comprado, bueno, la verdad, y los yates más caros y más exóticos, desde luego, en eso es precisamente lo que utilizan este dinero. Y digo,
si es un dinero bien habido, si es un dinero que también se pueda determinar el origen, porque esa es otra de las cosas. ¿De dónde salió el dinero de estas personas, de estos políticos o de estos empresarios, sí, para poder hacer compras de este tipo? Entonces, es saber el origen del dinero. Segundo, haber hecho tu declaración patrimonial y haberlo declarado. Tercero, haber pagado impuestos correspondientes como los pagamos tú y yo y pagamos todos los que trabajamos nuestros impuestos como Dios manda. Ese es exactamente lo que hoy se tendría que dedicar la autoridad luego de la revelación que hace este periodismo de investigación, que me parece aporta mucho a este tema del combate a la corrupción. Raúl, y no dudes que la respuesta sea como me dio a mí en una ocasión algún político que entrevisté, bastante cínico por cierto, que me decía, bueno, ¿y qué no tengo derecho a tener un pequeño yate? ¿No tengo derecho a tener una pequeña residencia? ¿No tengo derecho a tener un pequeño castillo? ¿Sí? ¿No tengo derecho a tener un pequeño rancho? Todo es cuestión de enfoque, Raúl. Sí, si el dinero es bien habido, si pagaste tus impuestos y desde luego tienes la posibilidad y lo declaras abiertamente, claro que lo puedes tener. Sí, este es exactamente, no se trata, creo, de satanizar al que tiene, sí, sino de alguna forma que cumplas con tus obligaciones y que lamentablemente con estos 4 nombres que estoy mencionando, allegados a la cuarta transformación, a este gobierno, sí, pues se cae de alguna forma ese dicho de que no son iguales. Lamentablemente la realidad parece que se nos estrella de nueva cuenta en la cara. Perdón, Raúl, un comentario rápido. No es que estemos satanizando, es que venimos de antecedentes que nos han enseñado que este país ha sido históricamente saqueado y robado y de esas fortunas mal habidas. Traemos ya toda esa estela de información y de conocimiento que hoy, lógicamente, cuando pasan estas cosas, lo primero que haces es esas asociaciones. Gracias, Víctor. Seguimos sobre el tema. Un saludo afectuoso, Raúl. Gracias.